Hace 8 días dijo que estamos por alrededor de los 10 millones. Y no lo dicen evangélicos, lo dicen otros que analizan. Amén. Incluso opinan los comentaristas de esa crónica que yo la leí, que ese volumen de personal puede inclinar una balanza en un momento dado. Pues bien, siendo así, me extraña que a Dios no se haya mencionado. Lo que me da a entender que las personas que se reunieron para redactar este enorme documento no les pasó a Dios por la cabeza, ni tuvieron en cuenta que para millones de colombianos Dios tiene un lugar importante en nuestra vida. Todavía los puede leer esta semana. ¿Cuántos de ustedes han leído esto o parte de esto? Muy poquitos. Amén. Entonces yo no sé cómo usted irá a votar, porque uno para votar debe tener conciencia de qué va a hacer. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Hermanos, uno como ciudadano debe ser muy responsable de sus actos tanto públicos como privados. Dicen amén. Entonces yo quiero que hoy estudiemos qué dice la Biblia sobre esto. Este es el modelo de gobierno. Dice que el cristiano debe someterse al gobernante de acuerdo a las convicciones que uno tenga. Si eso riñe, entonces se aplica el principio bíblico de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros nos rigen las normas de dos áreas: la espiritual, que es la Biblia, amén. La ética, la moral, la sacamos de aquí. Por ejemplo, para una persona ser alcalde, gobernador o presidente, pues no implica su moral. Para nosotros sí. Por ejemplo, para ser un pastor tiene la obligación de ser éticamente correcto. Un alcalde puede tener 2 o 3 mujeres, divorciado 3 o 4 veces y se lanza y gana y puede ejercer así. En el ministerio cristiano no, porque nosotros tenemos otras reglas. Adicionales a las ya existentes, tenemos las de Dios que están aquí en la palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, hermanos, siendo así, es bueno que veamos esta parte. Y ahora sí abramos la lección, por favor, hijo. Me ayuda por allá para hablar de esto. Plebiscito es consulta a la plebe. Amén. Eso, así fue la etimología. Entonces miren que tiene sus muchos términos, sepan que tienen su origen. Si uno los ve bien, uno los entiende mejor. Muchachos que estudian, la palabra tiene su connotación. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, la palabra sicario, que es la que le quita la vida a otro, viene una palabra sica? Y sica en su etimología original es daga, un pequeño puñal que ocultaba a una persona en la cintura o en la mano, y cuando se le acercaba a otro, lo abrazaba y luego le metía el puñal. Así en los jueces hubo uno que lo mataron así, se le salió le vació el estómago. Y esa sica, entonces el sicario es el que atalaya a otro, lo aprovecha para quitarle la vida. Y yo dije, mire dónde se originó esto. Y resulta que en la Biblia hay alusión a eso. Por eso estudiemos la escritura. Y verá que muchos términos se nos aclaran con el estudio de esta palabra. Entonces el plebiscito es consulta a la plebe del próximo 2 de octubre. Amén. Esto será de hoy en 8 días. Yo llegaré porque viajo, pero estaré para ese día. Entonces, lo que Dios dice sobre la paz, que este término está muy, muy trillado. Si ha oído estos días es eso, hermano. En radio, prensa, televisión. Y es muy importante porque el término es muy bíblico. Gracias, hermano. Es muy bíblico el término paz y suena bonito. Es como la palabra amor, ¿cierto? Todos los que tenemos contacto con Dios y la palabra, es bueno que cogemos la lupa bíblica y se la aplicamos a algo, a una conducta, a un proceder, a un comportamiento, y con eso uno tiene una luz que lo guía por el camino. Amén, hermanos. A todo. La Biblia contiene ecología, contiene ciencia, todo está aquí. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que había una norma en el pueblo de Israel, y era que todo judío tenía que cargar una estaca, además del equipito que llevaba? Y en ese desierto, imagínense, más de 2 millones de personas, hermano. Si esa gente no hubiera tenido unos conceptos de ingeniería sanitaria, se infectan todos y se mueren. Entonces tenían por norma a excavar, depositar las heces ahí y luego los cubrían con la estaca. Eso es un principio básico de ingeniería sanitaria. Los pozos sépticos. Por allá en los pueblos donde no hay alcantarillado tienen que haber unos pozos sépticos para evitar la contaminación. Amén. Hay leyes ecológicas, hay leyes humanitarias. De todo está aquí en este santo libro que muchos desconocen y lo consideran solo religión. Pero este libro le ha dado la base a todas las constituciones serias de hermanos del mundo. Entonces, lo primero es que la paz
lo que Dios dice al respecto es que es el fruto de la justicia. Y entonces, según la Biblia, voy a buscar otro marcador de otro color. Sea bendito el nombre del Señor. Ustedes me van a decir porque también conocen la Escritura. Según la Escritura, hay dos palabras muy importantes. Una es justicia y otra es paz. Amén. Estas dos. Bíblicamente, ¿cuál de las dos creen ustedes que debe aplicarse primero? Bíblicamente es esta. Amén. Porque resulta que esta no va a venir si esta se viola. Así de sencillo. Amén. Veámoslo en la Biblia. Salmo 85:10. Alabado sea el Señor. Vayan buscando en la Biblia y me ayudan. A ver, lo colocan en pantalla, pero también búsquenlo allá. La misericordia y la verdad, dos valores muy importantísimos, se encontraron. Y luego, ¿quiénes? Noten que primero está la justicia y la paz se besaron. Si esta se disocia de esta, aquí no habrá esto. Dios se llama el juez de toda la tierra. Y aquí está la palabra de esa verdad. Entonces, primero está la justicia. Y se encuentran la justicia y la paz. En el caso individual, como lo veremos ahora, fuimos perdonados, fuimos justificados. O sea, usted la debía, yo también. Amén, hermanos. Para que hubiera un arreglo tuvo que haber un pago. Lo que pasa es que no lo pagó usted ni lo pagué yo. Lo pagó Cristo. Pero le quiero decir que hay hermanos y me están viendo también en internet que les enviamos un saludo, ¿cierto, hermanos? Que incluso con todo y ser perdonados, algunas facturitas quedan pendientes. Hay personas que aunque se consagran a Dios y son fieles, Dios le deja cierto chequecito todavía. Dice, no le perdono todo porque usted me dio mucha guerra. Entonces le perdono, pero le dejo un poquito ¿cierto? Hasta que se equilibre, porque el perdón no anula la justicia. Esto es un misterio bíblico, pero ahí está. Miren el otro versículo. ¿Cuál fue el que les mencionamos ahí? Isaías, ese es tan importante, el de Isaías. Coloquen el de Isaías 30 y aquí lo tengo, 32:17, muy importante. Y el efecto, otra vez, ¿cuál? ¿De qué? Esta tiene que producir un efecto. Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Mire que suena, hermano, usted que estuvo en el consejo como jurídico ese texto, ¿cierto? Tiene un lenguaje como si fuera un abogado el que lo escribió. Amén. Pero es el Dios del cielo. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Por 2 veces se menciona la palabra justicia. Amén. Mire, hermanos, como ciudadanos tenemos derecho a evaluar eso. Para eso publicaron esto. Por ahí están en internet y ahí lo bajamos nosotros, lo descargamos. Uno como ciudadano debe analizar cómo estoy dirigido desde arriba. Incluso como iglesia, usted tiene todo el derecho bíblico a evaluar la autoridad ministerial que tienen. Yo tengo que pasar el examen con ustedes. Cualquier pastor tiene derecho. Cuando un pastor les diga, y no se metan en mi vida privada, y qué tal, ese pastor está mal. Porque uno de los precios que pagamos los pastores es que se nos acaba la vida privada. Ese amén, como que no se desanimen. Alabanzas al Dios del cielo. Usted tiene que ser transparente. Alabado el nombre de Jesús. Ese es un precio. Pues bien, entonces tenemos, hermanos, que lo que Dios dice es que antes de la paz tiene que haber justicia. Pues está como miedo decirlo, hermano. Vive Jesús para siempre. ¿Qué más dice? Que el pecado y la maldad impiden una paz verdadera. Miren ustedes y verán que esta palabra pecado, que no aparece aquí, porque el término pecado lo connotan mucho desde el punto de vista religioso. La Biblia asocia delitos y pecados, transgresiones, rebeliones. El término jurídico es más bien delitos, ¿cierto, hermano? Se llama más bien delitos. Los que estudian derecho saben, pero resulta que en la Biblia también se llama pecados. Y miren lo que dice: el pecado y la maldad impiden la paz verdadera. O sea, mientras en el corazón no haya un arrepentimiento genuino, dice Isaías 48:22, que no es posible. Mire, no hay paz para ¿quiénes? ¿Quién lo dijo? Porque es que creen que no, lo dijo Dios. La paz, hermanos míos, es un estado más del alma que un aspecto político. Mire, verá cómo el mundo está convulsionado, hermano.
Han hecho un esfuerzo terrible por controlar, llevar a cabo un cese de fuego en Siria. Da tristeza y da dolor ver la masacre que está sucediendo en ese país. Más de 300.000 muertos en estos 5 años, hermano. Niños, niñas desbaratados por esas bombas. Uno de aquí de Occidente no capta, no entiende lo que está sucediendo en Alepo, por allá en todo ese norte de Israel. No alcanzamos a captar porque estamos muy ocupados aquí. Y si usted no le ha leído siquiera unas paginitas a eso, mucho menos. Como un vicepresidente de Estados Unidos que le preguntaron qué iba a hacer con Alepo y dijo, ¿y eso qué es? Ahí están riéndose de él en las redes porque no sabía que Alepo es una ciudad siria que está siendo acabada, devastada literalmente. Y uno no se explica por qué allá hay intereses de un tipo y de otro. Hermanos, y cuando los hombres se empiezan a pelear a intereses, bien sea económicos o de poder o geoestratégicos, lo que sea, pero nunca pelean en balde. Siempre detrás alguno de tener lo que el otro tiene. Por eso es que el problema está dentro del corazón. Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No es de la codicia, y dice, codiciáis y ardéis de envidia. Y cuando esa envidia la tiene una persona que es poderosa, pues usa el poder, ¿cierto? Un ladronzuelo de chuzo y que roba celular, la envidia es porque no lo tiene, entonces le pone el chuzo a uno y le quita el celular, ¿cierto? Pero si ese fuera un presidente de la república, no necesita chuzo, ni revólver de mano, necesita poder. Y el poder les otorga hacer lo que quieran. Esto es serio. Los que gobiernan, hermano. Por ejemplo, un presidente decir, expropiese eso. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Hermanos, el manejo del poder es una cosa bien delicada, bien seria, que necesita un análisis a la luz de la Biblia también. El versículo que es muy parecido, 57:21. Búsquemelo, por favor. Gloria al Señor. Otra vez lo mismo, con una pequeña variante. No hay paz. Y ahora allá dice, dijo Jehová lo último. Aquí dice al principio, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? En el versículo anterior dice el malo, y aquí impío. Impío es uno que dejó de ser piadoso. Im es un prefijo que separa. Pío es piadoso. Por eso por ahí hay un papa y algunos que lo llamaron pío. Amén. Pío no es la frasecita que pronuncia el polluelo ese. No, es de piadoso. Alabado sea el Señor. Pío, ¿oyeron? Sí, hermano, es que esto viene del español clásico, alabado sea el Señor, y hay muchas frases que conservan allí. Entonces, partiendo de ahí, la maldad impide la paz verdadera. Por eso yo tengo derecho a ser escéptico. Yo les confieso, yo no me entusiasmo demasiado. Amén, hermano, porque yo he visto en este país un deterioro, una corrupción desbordada, hermanos. Una inseguridad terrible en Bogotá. Y yo digo, es muy difícil. Allá se reúnen mañana en Cartagena, hacen otra vez chao y tal. Y hay periodistas de todo el mundo, pero abajo la base, sufriendo. Ustedes fueron ayer por allá, esos barrios de abajo. Y ustedes saben cómo se vive allá. Amén. Y es bueno, muchachos, hermanos, les felicito por ese proyecto. Y háganlo ojalá cada mes y medio, 2 meses. No solo para bendecir a ellos, sino para que ustedes vean que hay gente que vive en otra condición diferente a la nuestra. Para que ustedes le agradezcan a Dios el tener papá y mamá y tener el bocadito de comida. Que hay gente que vive en otra condición. Todo esto, hermanos, es asunto social que estamos padeciendo. Lo que también dice la Biblia en tercer lugar es que la paz es un estado del alma más que la ausencia de la guerra. Miren Juan 14:27 y verá que Jesús tenía un concepto diferente al de paz que hoy se pregona y se comenta. Juan 14:27. Miren que este versículo es muy conocido. Alaben al Señor. Léalo, por favor. Ajá, no se la paz os dejo, la mía, la de Jesús os doy. Y aclara, yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay una diferencia en la paz política y la paz espiritual. Por ejemplo, cuando uno se arrepiente de sus pecados, uno experimenta una sensación de paz interna. ¿Es así o no? Y esa paz no es impositiva, es que uno la puede transmitir. Sea bendito el nombre del Señor. Poder ir a la tierra donde uno vivió tantos años por allá y encontrarme viejos amigos y poderlos saludar sin ningún temor, con gozo, ¿cierto, hermano? Cuando uno ha actuado correctamente, usted no tiene temor de malas noticias, dice la palabra, y vive en paz. En paz me acostaré, dijo el tranquilo salmista, y así mismo dormiré. Porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Y al otro día en la mañana yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Está comprobado.
Ayer otra vez comentaba con el médico este que estamos siendo amigos y le comparto de la Biblia y me dice, eso que ustedes llaman pecado, nosotros lo llamamos médicamente estrés, por eso le preguntan mucho al paciente, ¿usted duerme cuántas horas? ¿Usted si come bien? Todas esas preguntitas le ayudan a hacer un cuadro, ¿cierto? Pelean ustedes entre sí cuando una vez que mi esposa le dio un problema depresivo que a todas las mujeres a veces les da esas etapas y entonces vino el médico y me llamó aparte y me dijo, ¿ustedes han peleado estos días? Yo le dije, no, ni estos días ni nunca, ¿por qué? Porque es que ella está en depresión. Yo le dije, sí, pero no es por eso. Dijo, sí, es por esta etapa. Entonces descartó y ya tenía la tablilla para escribir, hermano. Sí, porque vas escribiendo. Si usted pelea con frecuencia y le tiene que decir allá, entonces, ya sabemos por dónde se le metió la úlcera. Amén. Y miren que todo eso tiene que ver el estado anímico con el estado físico. No se puede disociar. Muéstreme una persona bien cascarrabietas que a toda hora chilla por todo y cruje los dientes y yo le muestro una úlcera gástrica en progreso. Sí, señor. Porque está comprobado que cuando usted no come con gozo, con alegría, el cerebro no ordena los jugos gástricos a que circulen. Es que esta es una máquina perfecta. Usted no es solamente materia como algunos creen, no. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces estoy hablándole de esa paz que disfrutamos nosotros que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Entonces, hermano, así no haya guerra confrontacional, ni tiros, ni bombas. Si uno no tiene paz interior, hermano, olvídese. Por eso el cristianismo es aportante de la paz, porque no solo la proclamamos, la vivimos. ¿Dicen amén? Ayer nada más venía yo para acá y venía un poco desconcentrado y aquí me salí un poquito y me pegó un pitazo y luego que fui a dar la curva sacó la cabeza del taxista y me lanzó semejante vulgaridad. Yo le dije, adiós. Si yo hubiera sido de su mismo estirpe, yo me bajo con cruceta y destornillador. ¿Es así o no? Amén. Porque es que así se arreglan ellos. Y dice así, ¿y para qué le voy a responder? Y me viene, no pasó más nada. Para que sepan que nosotros los cristianos sí le aportamos bienestar. Y yo se lo dije un día a un borracho que me insultaba en un templo por allá en Arauca afuera. Yo le dije, Dios lo ama tanto a usted que me salvó a mí. Porque si yo no soy salvo, yo no le tolero las indecencias y las barbaridades que me estaba diciendo. Y entre todo este grupo evangélico, un borrachito, hermano, lo hubiéramos tandeado 10 veces. Es más, había uno que me pedía que si le quieto ahí. Porque ya quería intervenir. Es que, hermano, hemos tenido casos y yo les he citado experiencias y vivencias. Les conté de un hombre que se nos entró a un culto a sabotear y el borracho molesta y pido la palabra y levante la mano y yo le hacía seña y la hermanita campesina de Ujier no sabía mucho, apenas le decía en la oreja yo no sé qué y de pronto se para un hermanito de Curití, Santander, de por aquí cerquita. En Saravena hay cantidad de santanderianos, alto, corpulento, él lo va agarrando de aquí. Él era de cuerpo así como hermano Lucho, bajito, delgado, lo levantó casi en peso. Y lo sacó por el pasillo apenas pisaba la puntica de los dedos así. Y le dijo, ¿no le están diciendo que respete el culto? Y el borrachito lo miraba muy asustado y de pronto le alcanzamos a oír que le dijo, piense bien lo que va a hacer. Piense bien lo que va a hacer. Nos dio mucha risa. Ese hermano venía pero nos dio la risa. Porque dijo, yo no lo iba a maltratar. Pero el hombre sintió el apretón tan duro. Que dijo, si así aprieta y me saca, esa nomás esté afuera me va a agredir. No lo agredió. Porque esa es la forma de nosotros solucionar nuestro asunto, por la paz verdadera. He ahí la verdad. Entonces, eso dice Dios sobre la paz. ¿Qué más? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Miren, les voy a hablar de otra frase que está muy común estos días previo al plebiscito. Es la paz y el perdón. Punto 2, por favor. La paz y el perdón. El ofendido y el ofensor. Llamémoslos, vamos a borrar aquí, la víctima y el victimario. ¿A dónde está la almohadillita? Por favor, venga, hermano Miguel, y me ayuda a agarrar aquí. Hágame un grande favor. Alabe al Señor en esta hermosa mañana. Y vamos a hablar un poquito de este tema porque también tiene que ver, todos estos términos están muy relacionados con el proceso que Colombia está viviendo en estos momentos. Y que el cristianismo debe ser protagónico en esto. Nosotros no somos convidados de piedra, somos ciudadanos. Alaban al Señor. Entonces, hermanos, gracias, hermano Miguel. Vamos a hablar ahora de estas dos áreas tan importantes, la paz y el perdón, y voy a dibujar aquí bueno, este no me sirve mucho, pero este lo vamos a llamar el ofendido. En otra palabra, víctima.
¿cierto? Así se llama ahí. ¿Sí? Y por aquí está el ofensor, ¿cierto? Ofensora, como usted quiera llamarlo. Alabado sea el Señor. Este es el ofensor, que en términos jurídicos se llama victimario, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia de cada uno de ellos? ¿Cuál es el procedimiento que debe manejarse cuando hay uno que se siente vulnerado y hay otro que lo vulneró? Lo que la Escritura dice, hermanos, es muy importante saber lo que está en Mateo 18, 15 al 16. El proceso de todo arreglo, hermanos, está ahí. Sea en lo personal o en lo general, en lo nacional. Mateo 18, 15. Vayan conmigo allá. Alabanzas a Dios. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál sería aquí el ofensor entonces o el ofendido? Recuerden que estos dos son hermanos. Tanto este es un hermano como este también es un hermano. Está hablando de gente de iglesia. Pero le voy a poner este ejemplo a nivel personal para que usted vea que esto puede trascender. Si tu hermano peca contra ti, o sea, este sería el ofensor y peca contra este. Aquel es el victimario y este es la víctima. ¿Cierto? ¿Así está planteado? Amén. ¿Qué hay que hacer? Ve y repréndele. ¿Quién debe ir a reprender a quién? La víctima debe ir al victimario. El ofendido al ofensor. ¿Usted ha hecho ese procedimiento alguna vez? ¿Pero usted cómo lo ha hecho? ¿En papel de víctima o victimario? Yo de víctima, porque victimario nosotros no somos. Amén. Sí, hermano, yo lo entiendo. Es que todos los humanos somos muy dados a ser víctimas. Entonces no aparece el victimario. Pero aquí lo plantea porque usted en relaciones sociales siempre se dará esto. Nunca sueñe con una sociedad, una iglesia perfecta donde nadie ofende a nadie. Esa iglesia no existe sobre la faz de la tierra. Esa iglesia es cuando estemos allá arriba. Porque allá no tenemos las mismas relaciones de aquí. Amén, hermanos. Porque no existen los riesgos. Allá sí, pero aquí en la tierra no existe una iglesia donde todos sean víctimas. Porque entonces, ¿dónde están los victimarios? Y si todos son victimarios allá, entonces que allá no hay arrepentimiento ni nada. Entonces siempre tiene que haber estos dos. No solo en una iglesia, en una casa. ¿Han visto la pelea de los muchachos entre sí? ¿Cierto? ¿En cuál casa no pelean los hijos? Que usted tiene para que no peleen tiene que haber uno solo. ¿Cierto? Pero si hay dos, ya está la pelea casada. ¿Es así o no? Amén. Sí, le da risita al hermano porque quién sabe. A todos en la casa en algún momento dado nos han vulnerado. Los que ya estamos mayorcitos nos reunimos con la familia y nos acordamos de todas esas experiencias. ¿Cierto? De todas esas anécdotas y todas esas vivencias. Entonces tenemos la víctima y el victimario. Repréndele estando tú y él. Miren, el problema entre más pequeño sea, más fácil se arregla. Entre más untados estén en una problemática, más difícil es el arreglo. Sí, señor. Es cosa tan complicada de arreglar entre nosotros, pero cada uno alegamos tener la razón. El ser humano es egoísta por naturaleza y es a defender siempre lo suyo desde pequeñitos. Una de las frases que aprende un niño a decir es mío, 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 mío. Y todo eso, ¿cierto? Ya está eso ahí. Entonces mire usted, estando los dos solos, si te oyere, ¿quién oyere a quién? Este debe oír a este. Esa palabra si te oyere no es que le dio oído nada más, es que atendió la inquietud. Porque hay unos que oyen y dicen, estimadamente, trajeron una vez una niña que nos robaba las ofrendas, hermano. El papá la trajo y Dalí la descubrió debajo de la oreja. Me le pide perdón a los hermanos, pídale perdón. Y la chinita, ni tan jovencita, tenía como unos 12 o 13 años. Brinconcita, y de pronto a la niña se le ocurre decir, hermanos, pues si acaso los ofendí, perdónenme. Si acaso no nos gustó que nos robaran, ¿sí? Yo le dije, suelta a esa muchachita, hermano, que vamos. La encontré por allá en la casilla, ya está adulta y me pidió perdón de verdad. Yo le dije, pero el perdón rezarse también, ¿usted no se acuerda cuánto nos robó? Dijo, no, pastor, yo me gastaba todo en galguerías por allá. Y reímos un poco, pero esa frase de si acaso yo le ofendí, eso no conlleva perdón genuino.
es importante que veamos esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, el problema acabó aquí, ¿cierto? Ahí los dos. ¿Cuántos han usado alguna vez ese procedimiento? Porque, amén, generalmente lo que hacemos es un triángulo, ¿cierto? Aquí está el ofendido, aquí está el ofensor, amén. Y resulta que por aquí colocamos a un tercero, bien sea pastor, bien sea hermano, bien lo que sea. Y entonces este es como testigo. Entonces el ofendido tira para acá, para que este le sirva de carambola, amén. Acá. Bíblicamente este no es el procedimiento, deben empezar los dos, de tú a tú. ¿Por qué? Porque este tercero no es el afectado. Porque hay unos que les puede pasar como el árbitro ese de boxeo que por ahí está en YouTube, que se metió a mal tiempo, ya iba a separarlos y uno le mandó un puñetazo al otro violento y le pegó al árbitro, va a caer el pobre, cuán largo era. Yo me he reído a veces viendo eso. ¿Por qué? Porque es que bíblicamente este tercero hay que excluirlo. Este viene después. Ya si no funciona ese primer paso, mire el versículo 16. Ahora sí, ¿qué dice? El texto 16, por favor, aquí está. Mas si no te oyere, si el proceso entre este y este no funcionó, toma aún contigo mínimo 1 o 2, no más. ¿Cierto? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora sí, interviene este, ¿cierto? Vuelvo a destacarlo. Ahora sí necesitamos a este, porque fue insuficiente el arreglo entre estos. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad, hermano? Este es el procedimiento según la Biblia lo describe. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el término perdón está siendo muy utilizado hoy día. Y noten ustedes que el perdón tiene que darse primero de una forma sincera entre las dos partes afectadas. Amén, hermano. Y como en este caso la víctima ha sido muchísimo pueblo colombiano, nosotros como obra del Movimiento Misionero Mundial sepan que en el año 2003 estaba yo empezando la supervisión, hermano. Nosotros nos tocó sepultar a 8 pastores asesinados en Arauca, en Guaviare, en Caquetá, en Huila, en varias partes del país, hermanos, y que yo me haya acordado hasta la fecha. No sé si esas viudas hayan sido resarcidas, no, porque a nosotros nos tocó ayudarles a muchas de ellas con sus hijos. Otras siguieron pastoreando, otras no pudieron, pero quedó mucho dolor y muchas lágrimas. Todo esto, entonces uno ahora se pregunta, bueno, ¿dónde está ese perdón que la gente dice yo perdono? Pero es que el perdón está condicionado, como lo veremos por la Biblia. Amén. ¿Por qué me perdonó Dios? Porque yo me arrepentí y le pedí perdón de todo corazón, igual que ustedes. Dios no lo perdona a usted gratuitamente si usted no se arrepiente y promete abandonar. Por eso Proverbios dice, el que encubre su pecado, pero el que lo confiesa y se aparta. Confesar es una cosa bien delicada, hermano, y muy seria, por cierto. Veamos allí. El perdón personal e incondicional. Según Mateo 5:44, hay 2 tipos de perdón, y es aquel que nace espontáneamente en la persona. Mírenlo, ahí está en 5:44 y 45. Yo os digo, dijo Jesús, amad a quienes. ¿Qué más? ¿Qué más? Y miren ustedes esta conducta que Jesús dijo. En esto se basa mucho del perdón que nosotros transmitimos a otras personas, ¿verdad? Este es un perdón incondicional que nace espontáneamente del cristiano que quiere sanar de esto. Y qué bueno uno poder dormir tranquilo, ¿cierto? Vean el otro versículo, el 45. Por favor, el siguiente. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, con base en esa soberanía de Dios, yo puedo y tengo la capacidad de perdonar. Amén, hermanos. Esto es un perdón, reitero, que es incondicional, que nace sin que uno de pronto sea, como le digo, amargado por esto. No, ahí está. Versículo, volvamos a la lección, por favor, jóvenes, ayúdenme. Y luego está en Lucas 23:34 y Romanos, Mateo 5. Jesús decía, escuchen esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase no hay que sacarla de contexto, pero sí hay que aplicarla en cada caso. Miren aquí, por favor. Muchas de las personas que hoy están negociando sí sabían lo que hacían.
Mientras que estos que estaban allá, hermanos, crucificando a Jesús, no sabían. Amén. Por eso fue que uno de ellos le dijo: si eres hijo de Dios, suéltate y suéltanos también a nosotros, por su ignorancia. Una cosa es pecar de una manera por ignorancia y otra es con premeditación y alevosía. Por ejemplo, Pablo dice: si la ley no dijera no hurtarás, el hurto no sería pecado. Pero resulta que pronto uno descubre que no hurtará. Estoy violando una norma, un código. Por eso es que la conciencia usted no puede eludirla. Porque es que la conciencia sí le dice cuando hace lo malo y cuándo no. Dice Romanos 2:15, el primer tribunal, el primer juez que uno tiene que enfrentar es la propia conciencia. Y ahí sabe uno si está equivocado o está en lo correcto. Entonces aquí cuando Jesús dice no saben lo que hacen, es porque hay gente que peca de una manera involuntaria. Por ejemplo, Pablo, él dice: yo perseguí la iglesia porque creía que era mi deber. Pero cuando el Señor le dijo: quieto ahí, ¿para dónde va usted? Entonces cambió de actitud. ¿Quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuidadito, mijito, sigue con esto. Eso es lo que la frase dura cosas, tener dar cosas contra el aguijón, le está diciendo: mire esa figura. El aguijón era la vara esa dura que le ponían la punta metálica y con eso arreaban los bueyes para que se le dieran el paso, y cuando el buey tiraba la patada, el arador le ponía el chuzo ese, le daban el casco, hermano, y ahora chuzado tenía que seguir jalando el arado. Y el Señor le dijo: cuidadito, eso es lo que le está pasando a usted. Y cambió de actitud, porque una cosa es pecar a conciencia y otra es sin saberlo, por ignorancia. Entonces, hermano, esto es importantísimo saberlo, que cuando una persona es consciente que está haciendo algo que no es correcto, delante de Dios no es dado por inocente. Es cuando la ignorancia acude. De ahí la pregunta: hermano, me han dicho, y esas personas que sufren síndrome de Down, que tienen retraso mental, que no son conscientes, obviamente no tienen una conciencia activa, entonces no son culpables, ¿verdad? Pero es muy diferente. Entonces analicemos eso a la luz de la palabra. Por ejemplo, Romanos 12, del 17 al 21, nos habla de eso: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, escuchen, cristianos e iglesia, en cuanto dependa de quiénes, estad en paz con todos los hombres, en lo que dependa de mí, hasta donde yo puedo, ¿verdad? Uno perdona. Y sigue el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Aquí, hermanos, el cristianismo es mal interpretado, porque son cobardes, no lo somos. Es que tenemos un Dios que hace justicia. Sea bendito su nombre. Amén, hermanos. Mucho de eso nosotros lo entendemos con base en la palabra. Veamos entonces, hermanos, la lección de nuevo. Creo que nos queda otra cita. Si está Mateo 5:9. Alabados al Señor. Bienaventurados los quienes. ¿Qué es un pacificador? Uno que proclama la paz, que pide perdón sinceramente, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Tenga en cuenta, por favor, no se le olvide, que el cristiano lo es por el encuentro con Cristo. No nacimos pacíficos, fue que Él nos perdonó y nos enseñó a hacerlo. ¿Cuántos se sienten perdonados y perdonadas por Dios? El perdón es una experiencia muy bonita. Ser testigo de una reconciliación que hubiera sido zanjada con una riña o con una muerte, y ver cómo el perdón llega, pero llega cuando hay de verdad esa disposición de las dos partes, del ofendido y el ofensor. Pasemos a la otra parte, el perdón condicionado. Aquí este es el que es incondicional, pero aquí hay otro que es condicionado al arrepentimiento. Veamos 15:7. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el pródigo? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que... La palabra arrepentirse, escúchenme acá los hermanos nuevos y los amigos que están aún en internet, quiere decir cambiar de mente. Transmite la idea que voy en esta dirección y de pronto me detengo y doy 180 grados de regreso y me devuelvo. Exactamente lo opuesto. Eso es arrepentirse. Dice que no, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Está hablando del hijo pródigo. ¿Por qué fue perdonado ese muchacho? ¿Quién me dice? Porque se arrepintió. Él estaba distante, pero fue su actitud. Él fue el que vino a pedir perdón, y observen y verá que no tenía ningún argumento defensivo. Era hijo de ese papá, pero por haber malgastado la herencia perdió todos los derechos. Así lo dice.
No tengo derecho a ser llamado tu hijo, lo perdí. O sea, una sinceridad de adentro de su corazón le permitió a este muchacho encontrar el perdón. Mire que él no llegó a reivindicarse como hijo, sino como jornalero. Es que es importante, la persona que viene reclamando, hermano, y cree que se le debe todo, que todo se lo merece, no es el arrepentimiento genuino ese. El que aquí ofende, hermanos, viene con todo el arrepentimiento, y usted encuentra esa historia, ahí está en Lucas, ¿verdad? A ver, volvamos a otra parte, por favor, jóvenes. El arrepentimiento condicionado, 17:3 de Lucas. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y miren aquí la condición. Y si se arrepintiere, dicho de otra manera, si no se arrepiente, ¿qué pasa? ¿Cómo le va a perdonar si no se arrepintió? ¿Sí? Mírenla, vuelvan a leerlo, léanlo conmigo. Mirad por vosotros, por ustedes. Si tu hermano pecare contra ti, en este caso es la misma ecuación que estamos haciendo aquí. Yo me siento ofendido. Este ofensor, yo lo reprendo, ¿cierto? Le digo, mire que está mal. Entonces, lo que espero del otro es esto, ¿qué? Ay, hermano, no había caído en cuenta, perdóneme. Yo no sabía que usted le ofendía a esto, hermano. ¿Cierto? Amén. Perdóneme. Y viene el perdón y viene la sanidad. Pero si no hay arrepentimiento, no está el perdón. Miren que está condicionada la cláusula. Si se arrepintiere, perdónale. Dicho de otra manera, si no se arrepiente, queda en vigencia todavía eso. Las relaciones entre nosotros tienen que estar basadas en la sinceridad de admitir una culpa. Así sea leve. Sea Dios glorificado. Cuánto más si es fuerte. ¿Cuántos han tenido la experiencia de ser perdonados por otro hermano? Parece que tan poquitos atrás. ¿Cuánto la va a tener entonces los que están allá en aquel ángulo? Porque algún día se va a presentar. ¿Qué va a hacer con esa situación? Usted no puede evitar que haya una persona que sea ofensor en un momento dado. ¿Cómo evitarlo? Usted no puede controlar la conducta de nadie, pero la suya sí. ¿Estamos hasta ahí? Yo no puedo evitar. ¿Cómo evitar una sociedad, hermanos, llena de maldad? Que alguien se comporte exactamente. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Soy yo el que tengo que manejar esa situación. Alabanzas a Dios. Avancemos, por favor. Gloria al Señor. Demos la lección atrás. Entonces está condicionado aquí al arrepentimiento. Veamos qué otro punto hay sobre la paz y el perdón judicial. Vamos a hablar un tema que tiene que ver con este asunto que se está tratando ahora. Está condicionado también al arrepentimiento. Es delicadísimo esto. Por ejemplo, ya vimos Mateo 28, 18 y Proverbios. Pero mire, casos que Dios no perdonó. Me llamó la atención esto. Yo lo he leído y lo he predicado. Pero ábrame en 2 de Pedro 2, 4 al 6 para que vean ustedes que aquí hay 3 circunstancias donde Dios no perdonó. Porque si Dios, ¿qué hizo con estos? No perdonó a ¿quiénes? ¿Por qué no los perdonó? Porque no hubo arrepentimiento de ellos. Eso fue lo que se volvieron demonios. Amén. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5, aquí hay otro grupo. Y si no perdonó a ¿quién? ¿Por qué no perdonó al mundo en los tiempos de Noé? Porque no se arrepintieron. ¿Cuántas veces le predicó Noé y nunca hubo arrepentimiento? Entonces, cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Así de sencillo. Contra solamente esas otras 7 personas fueron excluidos trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está claro. Y aquí viene el tercer grupo que tampoco fue perdonado. Lean aquí están. Y se condenó por destrucción a las cuales ciudades, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 3 grupos no fueron perdonados, ni los ángeles que pecaron, ni los antediluvianos, ni Sodoma y Gomorra. Y mire y verá que ninguno de los 3 profesó arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando estudiamos los ángeles que llegaron allá a ayudar a Lot y los pervertidos sodomitas querían abusar de ellos? Que llegó al tal extremo la perversión que este hombre les dijo: mire, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, yo las entrego, por favor no se metan con ellos, no, queremos a estos. ¿Cuándo hubo arrepentimiento? Nunca. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Sepan eso, hermano, que Dios condiciona su perdón al arrepentimiento.
todos los que estamos aquí disfrutamos de su perdón, de su gracia, fue porque nos arrepentimos y lo hicimos de todo corazón. ¿Cuántos levantan su mano en gratitud al Señor? Amén, alabado su nombre. Aquí están estos tres. Pero resulta que según la Biblia, cuando se establecen magistrados, esos que mencionamos en Romanos 13, personas que no en vano llevan la espada, que tiene que haber un orden, según lo vimos, estas autoridades deben castigar los delitos. Y se lo voy a comprobar en Proverbios 24 y Romanos 13. El que dijere al malo, ¿qué le dice? Justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Así como es tan malo condenar a un inocente, también es delante de Dios tan malo absolver a un culpable. La Biblia establece, hermanos, que, amén, amén. En Salmo dice, justo te mostrarás para con el justo y severo serás para con el perverso. ¿Han leído esa frase bíblica, verdad? O sea, el Dios justo, el juez de toda la tierra, le da a cada uno de acuerdo a su obra. Lo lógico es que quien la hace la paga, es un dicho que, ¿cierto, hermanos? Una de las polémicas que está generando esto es por ese acuerdo de justicia. Estuve gastándole bastante cabeza a eso, yo no soy jurista, algunos abogados sí lo han hecho. Y lo han hecho con mucho juicio, con mucho criterio jurídico porque tienen conocimientos, amén, al respecto. Por ejemplo, esa ley de indulto, todos los delitos conexos que con esto de rebelión se cubren todos, perdonados y perdonados y perdonados judicialmente. Pero ¿cómo hacer que una persona por allá en otro, en una amargura en su corazón, los que salen ahí dicen que perdonan son poquitos, pero jurídicamente no puede imponerse a una persona que perdone cuando no quiere perdonar? Amén. Eso queda a criterio de la persona. Muchos han dicho. Y yo personalmente no tengo ningún resentimiento, ninguna amargura, aunque yo acompañé muchos funerales en Arauca. Y así lloré mucho, pero tengo mi corazón sano. Pero hay quienes no tienen a Cristo y no son capaces de hacerlo. Sí, hermano, es que es tan duro esto. Sea bendito el nombre del Señor. Una vez por allá un hombre de un grupo violento me detuvo con otro grupo de pastores que íbamos, y cuando yo le hablé de quién yo era y qué hacía, me dijo: a usted no le ha pasado nada en la vida, por eso usted anda con esa Biblia para arriba y para abajo predicando. Y me contó su triste historia. Cuando yo le dije que el Dios del cielo perdona y que hay que perdonar, me dijo: no, si perdona a Dios, pero yo no perdono. Y me dio dolor oír a ese hombre con unos 30 años hablando con un odio de adentro de su alma, porque había sido expropiado, porque le habían matado familia. Hermano, es una tragedia muy común en este país. En el Cristo uno aprende a perdonar, pero los que no tienen a Cristo, ¿quién? ¿Cómo se le puede poner? No se puede, porque pertenece a su fuero interno. Y miren ustedes qué delicado es esto. Por eso Proverbios dice, volvamos a ese texto, mire, que no lo analizamos, solamente lo leímos. El que dijere al malo, siendo malo, que le diga ¿cómo? Resulta que tiene una consecuencia social, no es espiritual. ¿Quiénes lo maldecirán? Los pueblos. ¿Y quiénes le detestarán? Las naciones. Mire que esto es un asunto que se sale del marco personal y trasciende. Uno tiene que orar por esta situación, porque esto no es un asunto personal mío y suyo, es un asunto de naciones, de pueblos, de todo un país vulnerado por años en esta situación. Dios tenga misericordia. Veamos el otro texto, por favor. Es que esto es interesante, lo encontré ese proverbio y me llamó la atención, porque Romanos 13, donde leímos al principio, volvamos allí el versículo 1 y verá que aquí está, hermanos, establecido el orden. Toda persona, las autoridades superiores, porque no hay sino de parte de Dios, y ahí lo establece. El versículo 2, alabanzas a Jesús. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Esta condenación no tiene que ver mucho con el juego eterno, sino con algunas justicias terrenales que se aplican, aunque también es aplicable a la condenación eterna. Versículo 3, miren aquí la razón. Porque los magistrados, este término es jurídico. A ver, hermano, no es eclesial. No están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Y la pregunta es obvia. ¿Quieres no temer pues autoridad, a la autoridad? Pregunta. Y la respuesta es lógica. ¿Cuál es? Alabanza de ella. El problema aquí radica cuando se hace lo malo. Es ahí donde está todo, hermano. Por eso hay que ponernos a paz con Dios cuanto antes, iglesia. Y cuando uno tiene la paz con Dios, uno puede, mire, hermanos, que han sido en la vida inconversa, tuvieron un problema jurídico.
Y algunos están en la cárcel porque el arrepentimiento espiritual no borró el expediente jurídico que tenía. Y los agarraron. Y allá están, algunos han salido a tiempo, a otros Dios les ha suelto el caso. Conozco un hombre que fue delincuente terrible. Y este hombre un día me dijo llorando, me llegó un telegrama de citación, pastor, y yo no huyo más. Y me dijo, yo a usted no le he contado el 10% de lo que yo hice, porque usted no le incumbe. Pero yo caigo preso y no menos de 30 años con todo y buena conducta, todo lo que yo haga. Y lloraba. Nos abrazamos, me dijo, me voy a presentar ya que me citaron, no huyo más, me voy a vivir en una cárcel. Llevaré allí el tratado, la Biblia, abriré iglesia. Y resulta que llegó a ese tribunal, hermano, y había una ordenanza departamental que todos esos expedientes que estaban viejos y que no llegaba ninguna otra notificación, pues que revisaran eso. Tal vez se ha muerto ese delincuente o se evadió del país o por allá, quién sabe qué quedó. Y citaron por telegrama a unos que tenían 10 años de ahí para arriba. Y cuando apareció dijo el juez, es el único que llega. ¿Usted qué estaba haciendo durante los últimos 10 años? Dijo, yo predicando el evangelio. ¿Predicando usted? Sí, yo soy predicador, mire mi credencial. Predicador. Y soy casado y tengo esposa. Y empezó a llevar el álbum con las fotos de la esposa, de los 2 niños, todo eso. Y empieza a testificarle a ese juez. El juez dijo, pues es el primer caso y que se presente usted. Eso me indica que usted tiene deseo de resocializarse. Dijo, estoy en eso. Y vengo dispuesto a irme a la cárcel a hablarle de este Cristo que me salvó. Y se suelta ese predicador, hermano, en ese tribunal. Amén. Le dieron, hermano, le dijeron, mire, esto es lo que hay para ustedes, un paz y salvo. Es el único que se presenta. Le dieron el paz y salvo, él estaba tembloroso, dijo, hermano, yo veía que el edificio como que así me parecía mentira. Y está absuelto. Son casos excepcionales, alabanzas al Dios del cielo. Esto pues, hermanos, requiere un cuidado y un análisis sincero, lo que es perdón y lo que es reconciliación, y palabras que hoy he oído mucho y que leí, encontré mucho en ese manual, en estas 297 páginas que tengo ahí. Eso es bastantico, por eso muchos de ustedes no han leído ni una. Por lo menos un resumito, hermano. Sí, algo por ahí circulan, hay algo en internet, baje algo, lea, para que no vote con la emoción, sino con convicción. Alabado sea el Señor. Volvamos al versículo 4. Miren lo que dice Romanos 13:4. Es servidor de Dios para tu bien. Escuche, servidor de Dios aquí no es un pastor. ¿A quién se está refiriendo? Al magistrado. El que ejerce ley, en ese momento que le está ejerciendo, es un servidor de Dios. ¿Atrás no dicen amén ustedes? Así sea el policía que le hace el parte a uno, hermano. Que uno en un momento dado lo cree que es el de abajo de la paila más honda, ¿cierto? Pero en ese momento es un servidor, porque qué tal que lo dejaran a uno hacer lo que quiera. Tiene que haber una norma. Entonces el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿cuál es la reacción? El temor, porque no en vano lleva la espada. Hablamos entonces de ahora del bastón de mando, de la pistola o el fusil que cargue un policía, un soldado. Pues es servidor de Dios. Otra vez, mira, aquí aparece servidor de Dios y servidor de Dios. Este concepto de autoridad riñe con mucho. Yo he tenido discusiones dialécticas bien serias con personas que piensan totalmente de otra manera, y yo tengo que respetar ese punto de vista. Que el cristianismo lo embrutece a uno. Le dije, no señor, no, a mí más bien, yo no sé usted que no me conoció antes, pero yo era bruto, era antes. Amén, sí. Lo decía a veces el pastor Rodolfo con un énfasis. Una vez me gocé porque lo dijo con ese énfasis. Dijo, yo serví en el pecado porque el diablo me ha vuelto un estúpido e imbécil e idiota, decía, con ese énfasis. Y yo lo dije, pero de verdad, uno está en esa condición, pero hay gente que cree que es lo contrario, que el evangélico no, hermano, nosotros somos gente pensante y analítica. Y le quiero decir a algunos que critican esto, en el cristianismo tenemos mucha gente de capacidad y de análisis. Personas que estudian no solamente la Biblia, las leyes médicas, jurídicas, amén, todo. Alabado sea el Señor. Aquí entonces dice que es servidor y que está puesto como vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que bíblicamente quien hace lo malo debe recibir un castigo. ¿Es así o no? Debes recibirlo. Que los hombres arreglen y todo eso. Ahí me estuve anoche entreteniendo en ese tribunal que viene, que no es de aquí de las leyes terrenales, que hermano Oscar debía de juzgar los mismos de aquí, pero van a meter como 14 extranjeros. Entre ellos hay un abogado español que él no ha vivido aquí.
Entonces yo digo, ni sabe, y eso va por encima, hermanos, arriba de la constitución de todo lo de aquí. O sea, los jueces de aquí, según eso, que no tienen capacidad cuando hay juristas, que hay uno que se corrompa y otros también, pero de pronto habrá quien pueda tener la lucidez para analizar esta situación. Todo eso lo preocupa a uno de ciudadano. Vamos atrás. Alabanzas al Señor. No tengo, ay Padre, es que el reloj corre. Deme en la lección atrás, alabados al Señor. Y resulta que el castigo corrige, mientras que la tolerancia no. Según la Escritura, el delito debe ser tratado de esta manera. Eclesiastés 8:11, Proverbios 20:30, Isaías 26:10. Esos textos los vamos a ver. Miren con detalle en su Biblia, si quieren subraye este versículo. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta, ¿cuándo? Luego es inmediato. Sentencia o condenación sobre la mala obra. Miren la reacción. ¿Cuál es? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Jurídicamente, un estudiante de derecho o una persona elemental como nosotros dice que el tolerar el delito estimula que otro lo siga haciendo o él mismo. ¿Cierto? ¿Por qué nos enderezaron a nosotros a tiempo? Porque en la casa el abogado y el juez era nuestro papá. ¿Y han visto en WhatsApp, muchachos, esa correíta pintada? Cuenta la leyenda. ¿Cierto, hermano Fabián Corredor? El papá él decía todos los días, mi papá me daba correa. Yo le dije, ¿y por qué? Dijo, pues no es que tocaba. Amén. Sencillamente él daba la razón y dele correa y lo enderezaron a tiempo. Gracias a Dios. Hermano, mire, déjeme en el texto, por favor. Ese texto es importantísimo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, entonces la consecuencia de tolerar el delito está aquí. Por eso, amén, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dentro, dispuesto para hacer el mal. No pasó nada. Meten un ladronzuelo allá, al otro ya lo sueltan. No pasa nada. Eso estimula el delito. Yo he leído de las cárceles donde le ponían una bola de cemento a los presos en el pie y los amarraban de aquí y no los tenían allá, hermano, en la Modelo viendo televisión, haciendo gimnasia. Era en el campo, haciendo obra carreteras, hermano. Aquí en el Táchira, en Venezuela, en ese tiempo de esa dictadura de un tal Pérez Jiménez, metieron a esa gente, hermano, a hacer carreteras y ahí están las carreteras. Me cuentan en Dominicana que allá era igual. Eso los presos que cuento de comer y engordar, hermanito, era trabajar todos los días. Muchos túneles que están en Caracas fueron hechos por presos a pico y pala, hermano. Dele y con la pepa de cemento amarrada ahí todo el día. Lo soltaban, lo montaban al camión, lo llevaban a la cárcel el otro día. Entonces más de uno lo pensaba para meterse delincuente. Si usted va a la Biblia, usted encuentra que los delitos, hermano, eran severamente castigados. Y la conclusión es, así quitarás el mal de en medio de ti. Que era el hijo glotón, borracho, contumaz y rebelde. Aquí ve, mire, este muchacho es así, no obedece nuestra voz. Y los papás lo denunciaban, los jueces decían, pues, qué pena. Pero hacían el corrillo, venga para acá, piedra con él y luego le metían candela. Que salía la hija con barriga, nuestra hija no está casada y mire cómo está, piedra con ella. Más de uno lo pensaba. Que otro le quitaba la mujer a otro por allá, hermano, y enseguida el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Mire, hermanos. Era tan severa esa ley, por eso le llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Hermano, si alguien peleando le volaba el diente al otro, tome también, y ahí le quedaba el portillo. Una cosa tan severa. ¿Por qué tenía Dios que acudir a eso? Para que el mal no avanzara. Porque es que el mal se multiplica. Usted deja a su hijo que le llegue a las 11 de la noche y a los 15 ya le llega a la 1 de la mañana. Y usted le guarda al manita el almuercito, ay, que porcito y chinito, ¿qué tal? Ay, hasta que se le queda y después va viniendo con la mujerzuela a dormir ahí y a comer los dos. Después nace el bebé y se le va multiplicando la familia. Sí, señor. Pero si usted de una vez se para en el sitio, Dios y usted harán algo por esa familia. Pueden alabar al Dios del cielo. Ese es el principio que está aquí. Entonces, bíblicamente hay que corregir el mal para que no avance tanto en otros como en el mismo. El mismo que lo comete lo va a pensar después. ¿Es así o no? Alabado sea el Señor. Avancemos, por favor, que esto está interesante. Alabanzas a Dios. Vamos aquí a este otro versículo, Proverbios 20:30. Quiero que lo veamos. Los azotes que hieren son medicina ¿para quién? O sea, se corrige. ¿Es así o no? Se corrige el malo, porque son ¿qué? Medicina.
Y el castigo, aquí están dos palabritas que hay que tener en cuenta: los azotes y el castigo. O sea que sí tiene efecto el castigo en la persona que comete un delito. Alabanzas a Dios. Si no fuera así, hermano, nos desbordaríamos. Mire que hasta dentro de nosotros Dios puso signos de alerta. Por ejemplo, usted toca una superficie caliente y enseguida el instinto, ¿cierto? Si usted fuera insensible, se quemaba y sufría mayor daño en la parte que toque en la candela. La corriente, estaba poniendo y pegó el brinco. Si no fuera así, podía morir electrocutado. O sea, Dios pone, siéntalo por favor. Es como que dice: no avance más, no ve que se quema. Sea bendito el Señor. Y aquí está este proverbio, me pareció muy interesante y por eso lo cito. Pero hay otro en Isaías que no es menos importante. Veámoslo allá, por favor. Adorado sea el Señor. Allá lo están buscando, Isaías 26:10. Oigan este versículo. Léalo alguien en voz alta ya. Meditemos primero eso. Al malvado se le muestra piedad y lo toma es como debilidad del otro. No aprende, hermano Gerson. Dice: en tierra de ¿dónde? O sea que mostrarle benevolencia al malo lo hace más malo. ¿Es así o no? Es la corrección la que lo endereza. Sea bendito el nombre de Cristo. Y no son pocos como usted, hermano, como hermano Norberto y otros más, hermano Javier Pinilla, que fue la severidad de las canazos esos los que los hicieron reflexionar y venir a Cristo. Amén. Es muy triste estar allá metido, ¿cierto, hermano? En medio de los que, hermano, Dios bendiga el ministerio carcelario. Pero es que estar allá, hermano, en semejante ambiente. Uy, Jesús de Nazaret, necesita ser masoquista para uno amañarse allá. Y hay algunos que pierden la sensibilidad y les gusta. Lo sacan y dejan la estera allá. Sí, que los hay para volver. Pero ¿sabe por qué? Porque no les severamente le aplican. Me dice Natalia que hasta en el campo médico se tiene entendido, por ejemplo, un adolescente que sale con embarazo. Los médicos le andan duro. Y le dicen: no te vamos a poner pitocin para acelerarte ese parto para que sepa quién te mandó de brincona. Y los mismos médicos. Sí, y berrea y chilla y qué tal. Y dice: hay que hacerle saber. Y la sutura, si es una cesárea o algo, ojalá que le duela. Sí. Dice, y eso es una filosofía médica. La idea es que no vuelva a ser carga aquí en este hospital, que aprenda la lección. Y tengo una sobrina que trabaja con muchachitas de esas desordenadas en la obra social allá, y le dieron los muñecos de esos robots, eran muñequitos robots que ahora es una para disuadirlas de las barrigas. Y me dice: tío, hay unas tan tercas, porque uno le programa al muñeco y el muñeco le llora a determinada hora. Y lo llenan de agua con un químico y huele a orina y tienen que levantarse de noche a cambiarlo. Y le dice, y el muñeco registra en la tarjeta del computador, quedan todos los datos. Entonces le dice: mire, porque ya hay tan bonito el nene, es bonito estos nenes que son ajenos. Y usted los quiere mucho porque usted no tiene que levantarse de noche, ni cambiarlo, ni darles de tetero. Entonces, bonito, mire, salimos de Dominicana y está mi nieto, dale, tan bonito. Pero espere que le dé una gripa bien severa, un resfriado, una tos de noche, y verá que no, que venga la mamá por él, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? Disuadirla de que eso tiene un costo. Amén, hermanos. Algunas lo han captado, pero otras no. Entonces, bíblicamente, ese es un procedimiento que se ha generalizado. El que la hace la tiene que pagar. Aquí está. Entonces, el malo no aprende si se le muestra esto. ¿Qué? O sea, ¿cómo aprende? Si aquí en vez de piedad hay severidad. Tremendo esto. ¿Me están entendiendo hacia dónde vamos? Vamos por favor a la lección para ir terminando. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Tal vez no acabemos hoy. Amén. El mundo antidiluviano, todo esto, el castigo, Isaías, sigamos a ver si alcanzamos a acabar. Si nos queda la última parte de la lección. La actitud correcta del cristiano ante estos acuerdos. Hay 1, 2, 3 y 4 que se lo escribí y se lo menciono rápido. ¿Cuál es la primera? Eso está en Jeremías 29:7, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Aquí dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz. Miren que la Biblia nos manda a procurar. ¿Y cómo procuro yo? Actuando correctamente. El mejor aporte que yo le hago a mi entorno no es salir con una pancarta.
¿cierto? Ni estar diciendo sí, sí, sí a la paz. No, 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 eso no es. Es mi conducta. Es respondiendo por mi esposa y por mis hijos. Es no respondiendo a la agresión del conductor que ayer me insultó. ¿Cierto, hermano? Es no ir a decir al tendero que me vendió una yuca negra, ladrón, ¿qué tal? O decirle al hijo, vaya, dígale que no sea ladrón, que yo le mando a decir. Así se fomenta la violencia. Hay más bien ir y decirle, Señor, mira, la yuca me salió negrita, por favor, me la cambia. Así se arreglan las cosas fáciles. ¿Cierto, hermano? Tan fácil que es uno ir y arreglar. Sea bendito el nombre de Cristo. Con respeto, con dignidad, con términos adecuados. Porque en esa paz de esa ciudad donde vayan, ahí tendréis vosotros paz. Pero también dice la otra parte del versículo. A ver, volvamos atrás. Primera Timoteo, mire la norma bíblica que está en Primera de Timoteo 2, ¿les dije? 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan, miren lo que hay que hacer. Rogativas es continuas, ¿cierto? Orar perseverantemente. Oraciones, está en plural. Oraciones, varias. Peticiones y acciones de gracias. Todo esto en plural, o sea que hay que repetirlo. Y dice, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Con especialidad por estos. Del 2. Por los reyes, estaba escribiendo en los tiempos de las monarquías, de las dictaduras, de los imperios y todo aquello. Y por todos los que están en qué posición. Para que veamos cómo. Yo sí he orado por este presidente del país, hermano. Y ahí están en YouTube colgadas las imágenes. Me dio tanta tristeza ver este hombre metido entre los chamanes allá en Santa Marta. Sentado en el piso con ellos ahí, mostrando unas piedritas. Esto me lo dieron ustedes cuando me posicioné. Y yo digo, toda una persona académica como él, con una mochila de piedras, hermano. Amén. Que yo las cargaba para poner la cauchera y tirarle a los pájaros. Pero de confiar en una persona, hermano, y miren a donde caen. Si era este señor Pastrana con una pata amarrada, perdónenme la expresión, con un pie, con un poco de nudos. Si fue Uribe por allá rezándole a Marianito, una momia que encontraron por allá no sé cuántos años en Antioquia. ¿Es así o no? Yo les recomiendo a ustedes poco leer. Yo noto que muchos de ustedes se entretienen y no se instruyen. Pero hay un libro que yo lo he recomendado aquí y en otras partes. Es secular. Lo descargué de internet, me lo descargaron y me lo enviaron. Se llama Los Brujos de Chávez. Así se llama el libro, escrito por un escritor venezolano que ahora vive en España y no es cristiano evangélico, para nada. Ese hombre describe cómo la estrategia satánica ha entenebrecido la mente de estos gobernantes, hermano. Y cómo hubo un plan predeterminado, dice él, para que el pueblo se adormezca, porque mientras no se adormezca, no es fácil someter a un pueblo. Y saben que yo experimenté en Venezuela, en Barquisimeto, vi eso. Salir un hombre de unos 30 años. En la noche salíamos del culto y ya había gente haciendo la fila frente al comisariato. O sea, amanecerían ahí. Fuimos nosotros a dormir, regresamos al otro día, hermano, y ahí estaba, yo conocí a esa señora de esa gorra, esas blusas, esas la vi anoche. O sea, no durmieron. Y un hombre allí cuando sale con dos bolsitas, ay, gracias, que nuestro presidente tenemos comida. Y yo dije, un tipo con esa salud que se le ve, con ese bienestar, y están elogiando públicamente el haber hecho cola toda una noche para que le den esa migaja. Eso necesita uno estar fuera de sí. Mientras uno esté normal, uno no se humilla de esa manera. Se lo digo en el nombre del Señor. Los cristianos trabajamos, la sudamos. ¿Es así o no? En esta sociedad colombiana nos enseñaron a trabajar porque este es un estado que nos saca, que no nos dan nada. ¿Es así o no? Hermanos, ¿por qué? Porque se necesita estar bajo esa influencia y yo sí le digo, Señor, tenga misericordia de sus presidentes. ¿Cómo nos van a guiar sabiamente si dependen de chamanes y de brujos y de todo? Usted se imagina, uno se arrodilla ante el Dios del cielo, hermano. Pero es tan humillante, degradante ver un presidente tirado de rodillas así, y el brujo echándole humo. Digo, Dios, se reprendo al diablo, yo me arrodillo ante el Dios del cielo. Un hombre sabio dice, no lo hago ni por imagen siquiera. Entonces no estamos regidos por hombres espirituales. Hay que orar por ellos. Hay que analizar también con la lupa bíblica el contenido del acuerdo, que está. Primera Tesalonicenses 5:21 nos da una pauta para que usted mire esto, que también aquí hay cosas positivas. Amén. Eso de reformas agrarias y todo eso, yo que soy del campo, a mí me suena eso. Pero mire, examinarlo ¿cuánto? Todo. Y luego hay que, amén, retener. Por eso también Jeremías dice que hay que entresacar lo precioso de lo vil. El cristiano tiene que ser analítico, hermano, no pasa entero. Por eso los cristianos nunca, ahora no es política lo que hay, pero cuando la haya, usted no venda su voto por una yuca y un pedazo de carne mal asada.
ni por una bolsita con tres cuadernos y 2 lápices. No, señor. Eso es indignante. Que desayuno de trabajo que estoy yo, dije, yo gracias, yo puedo ir, pero yo desayuno en mi casa. Porque Dios me provee con qué desayunar. ¿Quiere una sudadera? No, yo la sudadera la consigo a mi hijo para que vaya a la escuela. Dios me la provee. Jamás recuerdo haber sido, mi hermano, y en Arauca, nosotros, mire, en el 91, nosotros, el Movimiento Misionero Mundial, en cada municipio yo hice el recorrido y pusimos un candidato al consejo y salieron todos. Hasta una asamblea, que era Bayuno, hasta paisano mío por allá, que también salió chueco después. Porque es que este campo, el hermano que estaba allí, sabe que esto no lo maneja todo el mundo. Hay más de uno que llega allí y hasta ahí tambalean. Porque es que las presiones allí son fuertes. Señor nos guarde, amén. Entonces esto es importantísimo, pero también debe entenderse el contexto profético de los tiempos actuales. Sepan que todo esto que está aconteciendo enmarca dentro de lo que la Escritura dice. Pueden alabar al Dios del cielo. Amén, hermanos. Solamente un texto, mírenlo, ahí está 1 de Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz esta y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y más de una vez la Escritura advierte sobre la falsa paz. Amén. La parte de los hombres es así, es vulnerable. La rige la ONU, que la OEA, mira, hace poquito allí hicieron en Venezuela eso de los países no alineados. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No alineados? Eso surgió después de esa Guerra Fría, cuando habían una tendencia y otra. Entonces los no alineados son los que ni allá ni acá se fueron por el medio, ¿sí? Pueden llamar no alineados ni con la izquierda ni con la derecha. Ahí vienen unos poquitos ahí delegados, y esa situación, todo eso tiene uno que verla porque el mundo está fragmentado en pedazos, hermano. Miren los comentarios que hay ahora por este presidente que va a haber, o presidenta en Estados Unidos, eso que no. Es bueno uno también ver a ver qué está pasando allá, porque de alguna manera aquí nos afecta. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el gobierno del señor Pastrana que hasta El Salvador nos pedía visa? Hasta Haití, hermano. Amén. Que es un país tan pobre, y para ir allá una vez el hermano Gustavo le tocó estar en Bogotá como 3 días buscando una visa para Haití. Y Dios mío, qué tristeza. ¿Quién se va a ir a vivir allá, por favor? Amén. Sea bendito el Señor. Es que ni siquiera para de turismo uno va porque toca, pero nos pedían visa. ¿Por qué? Porque el movimiento, hermano, del mundo hace que esa situación se dé. Entonces, por favor, en el marco profético entendamos que esta convulsión política y social que estamos padeciendo es parte del programa profético. Y en medio de él Dios salva. Mire, estas conmociones acercan a la gente a Dios. Mire cómo están clamando que vamos a orar y que hice a clamar y qué tal. Y eso sirve, amén. Yo bendigo al Señor por todo esto. Más de uno está despertando, dice, uy, sí, hermano, y a clamar. Y van a ver el 30 de, amén, la gente en las calles orando, hermano, reprendiendo al diablo. No es ahí pasivito, ahí no, hermano, hay que tomar la autoridad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esto parecen locuras, pero al pastor Garavito le funcionó eso, en Neiva y en Guatemala. En Neiva, ¿sabe qué hizo? Que organizó un escuadrón de oración y los uniformó. Como él fue en el cuartel, pues muy destacado, el hombre les dijo, vamos a cuadrar el reloj exactamente todos, y lo cuadraban, y a tal hora, cuando sea, van a pegar el grito. Pues los juzgaron por locos. Eso por allá en una manada de locos a las 12 de la noche. ¡Ey, poder! El que tal, y les echaron la policía, hermano. Si esa gente, ese hermano Álvaro le ha pasado de todo. Ha estado preso y que todo, porque se le ocurren unas locuras. ¿De dónde sacó usted eso, hermano Gustavo? Tipo tal, como loco, me dice. Pero esas locuras le funcionan. Entonces se cuadraban en tal parte, cogían el mapa de la ciudad, usted aquí, allá, y a la tal hora vamos a pegar un grito de victoria semejante al de Gedeón. Y gritaban, hermano, y empieza Dios a bendecir. Miren, en Huila hay 5 zonas de presbiterio. Dios bendijo eso. O sea, parece locura, pero salgamos a proclamar al Cristo de la gloria. Los chamanes salen con el humo y con esa inmundicia a las calles de Cartagena a tomar por la autoridad de Jesucristo, a reprender las obras del diablo. Bueno, la brujería, Dios tenga misericordia de Colombia, pero si eso llegare, tenga Dios misericordia. Leas en el libro, hermano. Mire la estrategia: Cuba, luego Venezuela, y luego vienen para Colombia por la gran frontera. Aquí, en el nombre del Señor, van a encontrar una resistencia espiritual. Porque nosotros no cargamos ni una aguja, pero sí tenemos 2 rodillas para doblarlas delante de Dios y clamar. Amén. Demos ese aplauso al Dios del cielo.
Aclamar se dijo. Adorado su nombre. Vive Cristo Jesús. Debo terminar, hermanos, porque quiero leerles parte de la circular que quedé viendo hace 8 días. Entender el contexto profético de los tiempos actuales y humillarnos ante el príncipe de paz. Esta es la opción que nos queda en la iglesia, en los cristianos: si se humillara en mi pueblo. No está hablando de una persona, de un pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que somos nosotros, ¿cierto? Y además de humillarnos, ¿qué hacemos? Oramos, buscamos el rostro del Señor y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Aquí hay 2 promesas, una es individual y otra es colectiva. Perdonar mis pecados tiene que ver conmigo como persona, pero sanar mi tierra tiene que ver con nosotros como ciudadanos. Entonces piensen en sus hijos, en los nuestros, en los pequeñitos, toda esa cantidad de bebés que tenemos. Piensen, hermano, en qué enseñarle a estos niños. ¿Qué contexto van a ver? A partir de este plebiscito que viene, hermano, no crean que esto es automáticamente la paz. Este país está profundamente dividido. Ahí me tiene muy preocupado eso, porque tenemos iglesias desde el Amazonas hasta Providencia, desde Carreño hasta la costa pacífica. Y muchos hermanos de estos están en el campo, en las zonas estas allí, expuestos a una cantidad de factores y situaciones. Y por pensar de una manera diferente, por proclamar la palabra. Por ejemplo, hermanos, este manual protege desde el principio, el mismo prólogo, esto, hermanos, la población LGTB. Nada de discriminación ni nada. ¿Qué tal cuando empecemos a repetir lo que la Biblia dice? Por ejemplo, dice Levítico 18:22, es abominación el homosexualismo. Que no te acostarás con varón como con mujer, es abominación, lo dice la palabra. Pues sepan que ese manual, esa gente se van adelante, los de LGBTI, amén, o como usted lo quiera interpretar, pero son esas 4 letras, ¿cierto? O 5. LGBTI, así es que es. Bueno, ya por fin lo aprendí a lo último, amén. Hermanos, debido a eso, nuestros abogados y nuestros juristas, porque tenemos ya muchos, otros que están estudiando derecho, la hermana Noemí que nos acompañó el año pasado, la hermana la hija del pastor Ari, ya terminó derecho, está haciendo ya su pasantía, y otros que ya están en ejercicio. Tenemos muchos, analizaron esto, ellos sí se sentaron a leerlo, amén, hermanos, y a leerlo con detalle. A mí me hubiera gustado estar en esas reuniones, pero no pude, eso le gastaron como 3 días o 4 a esto, y finalmente sacaron esta circular con base en eso, amén. Y nos la enviaron a todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en el país después de un análisis exhaustivo. Esto no es emotivo, es viendo la realidad de esto. Miren lo que dice la circular: presentes en las oficinas de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en la calle 52, número 4712, edificio Coltejer, piso 2, oficina 310, en Medellín. Los miembros de la Junta Directiva en pleno de la Junta Nacional manifiestan lo siguiente: ante el actual estado político y social de nuestro país y frente a la responsabilidad civil de todos nosotros como hermanos colombianos de decidir entre solo 2 opciones, que no hay más, no hay ni siquiera voto en blanco esta vez, que debieron de haber dejado esa opción, que no quiera ni sí, no, pues que vote en blanco, ¿cierto? Pero no quedó esa opción, ¿sí? Entonces, y ante un plebiscito que determinará la aprobación o no del acuerdo tomado entre el gobierno y las FARC en Cuba el día 24 de agosto de 2016, contenidos en 297 páginas, esta que ya les he mostrado ya varias veces. Es importante que la Directiva Nacional de la Iglesia manifieste un punto de vista ante esta gran responsabilidad cívica que determina el futuro de nuestra nación. Sepa que para bien o para mal, este acuerdo va a afectar la estructura social y política de nuestra nación. Esto no lo vean así como algo deportivo. Amén. Hay que orar mucho. Yo lo estoy haciendo personalmente. Sea bendito el Señor. No solo por mí como padre, como tal, por mi nieto, por los hermanos que están en esta responsabilidad, de la hermana Ángela, el hermano Oscar San Miguel, aquí a nivel de departamento, de municipio. Hay muchos hermanos que están ayudando en los consejos, en las alcaldías, etcétera. Dice más. Dice: primero, no se puede determinar el destino de un país sin la aprobación de 297 páginas que contiene citado acuerdo en tan solo una palabra sí o no.
ya que en dicho acuerdo no solo se pone en consideración un solo tema, sino diversos puntos a tratar, como seguridad nacional, paz, justicia transicional, presupuesto nacional, participación política, etcétera. Es decir, no se puede decidir estos puntos mediante un plebiscito, sino mediante un mecanismo constitucional diferente de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, y ese mecanismo se llama el referendo. Eso está en el artículo 103 de la Constitución Política. Esto se debe a que el gobierno rebajó el umbral de que antes era de 50+1, que es lo normal, ¿cierto? El que saque un voto más que el otro, pues ese es el que gana. Aquí no, aquí lo bajaron en el 13% del total del electorado, lo cual, eso es pelea de tigre con burro amarrado. ¿Han oído esa frase? Sí, eso es decir que sí gana. Es decir, solo se necesitan 4.500.000 votos, cuando la población votante en Colombia somos más de 20 millones. Amén. Claro, hay una extensión altísima. Sigo más. Miren, para que ustedes vean que ellos sí leyeron y analizaron esto con la lupa bíblica. El acuerdo celebrado pues entre estas dos partes el 24 de agosto del 2016 no contempla el principio de legalidad ante la comisión de un delito, sino que determina impunidad total de los integrantes. Yo anoche leí eso, hermano, que incluso los bienes que tengan, es que no lo marqué porque lleva ya cansadito, pero dice que los que estén de terceros no serán objeto de extinción de dominio, y se puede generar un ambiente bien hostil porque hay otros que sí van a ser perseguidos judicialmente. Y eso genera, en la persona que no tiene a Cristo, genera amargura y resentimiento. ¿Es así o no? Sigo leyendo, hermanos. El tercero, para correr. El acuerdo celebrado entre el gobierno y el FAREP en Cuba el 24 de agosto del 2016, porque ese día fue que se emanó este documento, no los considera más como grupos terroristas, sino que se les incorporará a la vida política como partido político con curules automáticas. Eso está claro, ustedes lo han oído una y otra vez. Y en mayo del año que viene ya estarán con un nombre claro. Además, eso sí contempla, y lo leí anoche, ahí, que estos también lo leyeron, estos hermanos dice, oigan bien, el partido o movimiento político que constituya recibirá anualmente entre las fechas del 19 de julio hasta el 2026 una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Esto está entre comillas. O sea, el Estado financiará todo el proceso político de ellos. Eso está ahí aquí está en este acuerdo. Que como ustedes no lo leyeron, que pesar, y yo no creo que en 8 días ya lo lean, para ser sincero. Nosotros con nuestros impuestos, a mí, hermano, la reforma tributaria que ya viene. Sepan que una parte de los diezmos y ofrendas que ustedes, porque yo soy declarante, porque yo tengo que andar por la vía legal. Y ya me han llegado 2 correos de la DIAN que se me vence el plazo y que me están acosando para que yo lleve ligero y pague la renta. El año pasado yo me vine así como con tutureto y como mareado de pagar, porque me cobraron mucho. Aquí es malo si usted tiene, y si no tiene, peor. Ese es el país en que estamos, pero viene una reforma, hermano, pero estricta. Tenga misericordia el Señor de este país. Les leo, todo eso está aquí, el acuerdo celebrado entre el gobierno y tal, eso aquí, hermano, va otro punto importantísimo. Óigame bien, no contempla la extradición, sino todo lo contrario, están blindados contra la extradición. Si hay algo que le temían los delincuentes en Colombia es a la extradición. Y acuñaron una frase que decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sí, y resulta que eso, aquí no hay nada de eso. ¿Sí? Todo lo contrario, están blindados contra la extradición. El acuerdo establece que todos los integrantes de esta organización quedarán a salvo de ser extraditados por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, está entre comillas. De igual manera, o sea, ellos fueron leyendo y escribiendo. Gracias a Dios por estas personas que saben de esto. Y hay más, aquí está una cantidad, venga la parte económica. Aquí dice, no considera a los militantes de este grupo como personas que tengan que pedir perdón o resarcir económicamente a sus víctimas, sino que cada una de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a este grupo durante 24 meses recibirán renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente, o sea, como 620.000 pesos, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Sencillamente se declaran en quiebra, entonces 620.000 mensual, más, aquí hay más, ¿sí? Y dice aquí,
Dice, al momento de la terminación de las zonas veredales transitorias de normalización, recibirán también una asignación única de normalización equivalente a 2 billones de pesos. Eso está en el punto 3227, es página 87. Y así sigue hablando de todos los beneficios económicos de las emisoras que van a tener. Todo esto, hermanos, para decirles que sí necesitamos orar por nuestro país. Amén. Y lo vamos a hacer con más insistencia. Por esto, entonces, hermanos, en síntesis, si nos enfocamos solo en algunos puntos del acuerdo ante el ámbito jurídico, entendiendo que Dios es un Dios justo, podríamos entender que este plebiscito está viciado de ilegalidad y es un quebrantamiento evidente del principio de justicia y a nuestra Constitución también. Esto inclusive lo han demandado, varios abogados juristas. Incluso el Consejo de Estado, que tenía que fallar a favor de tal, iban para Cartagena mañana, pero se abstuvieron de ir en razón de que ellos no pueden ser juez y parte. Quedaría mal que teniendo las demandas en curso se fueran a presenciar allá y declararon públicamente que no van a ir por eso. O sea, sí sirve que algunos se hayan pellizcado y hayan hecho algo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermanos, pero es preocupante. Escuchen esto. Dice, estos acuerdos serán incluidos de manera inmediata. El martes los llevan para Ginebra, sin los requisitos jurídicos como corresponde a la Constitución política mediante el bloque constitucional, ya que al ser aprobado, el gobierno acordó darle rango de norma internacional vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, y al ser parte de la Constitución política nunca podrá ser renovado o removido por ningún gobierno futuro. Eso quedó blindado. En síntesis, si nos enfocamos en algunos puntos del acuerdo, entonces vemos esto, amén. Pero además de eso y sin dejar de lado nuestra naturaleza cristiana, como corresponde a la iglesia cristiana del movimiento misionero mundial, debe señalar lo siguiente. Porque sin justicia no hay verdadera paz, ya lo hemos visto. Para hablar de perdón se deben conocer, debe haber un previo arrepentimiento sincero. Es decir, se debe perdonar en el corazón, así el ofensor no se arrepintiere. Esto es efectuado, este es el que vimos ahí, que es personal, y está el perdón judicial, que también vimos que debe aplicarse. Entonces, tenemos en conclusión, óigame bien, les voy a leer aquí ya entrando en materia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por cuanto este proceso apoya la ideología de género, léanlo. Esto es delicado para mí como predicador. Yo seguiré diciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuál será el momento en que pronto alguien llegue allá con una grabación y digan, el pastor de Cañaveral, Humberto Henao, dijo esto? Yo, aunque cite la Biblia, así como otros citan a Marx, a Lenin o Stalin, ellos citan frases. Y entonces, yo no podría hacerlo por mis principios. Sí, se llama discriminación. Sí, para poder amargarnos. Pastor, necesito que me case aquí con mi compañero. Yo tengo que apelar a la norma bíblica, pero sabe, ya en la corte quitó la solución de ¿cómo es que se llama? Objeción de conciencia. Y preocupante para los notarios y jueces cristianos. Porque ellos primero podían alegar la objeción de conciencia, ahora que no, que tienen que hacerlo. Miren que lo están agarrando de aquí. Por eso, hermanos, por eso, yo que he leído esto, si yo no tengo la cédula escrita, pero si la tuviera, yo votaría no mañana. Mañanaría y no. Porque no estoy de acuerdo en que nos impongan una ideología que nosotros por siglos hemos rechazado. Miren, aunque la iglesia debe orar y procurar la paz, no se le olvide que nosotros somos gente de paz, pero resulta que es decir que Dios se equivocó. Cuando yo doy un sí a esto, estoy diciendo que lo que Dios dijo varón y hembra no está bien. No, hermano, uno tiene que tener cuidado de eso, y más de una vez se menciona, más de 100 veces. Desde el mismo prólogo de estas 297 páginas hasta casi al final está eso, la ideología de género, la no discriminación, y detrás de eso se esconde toda esta trama. Millones que creemos que es hombre y mujer, ahora tenemos que por las malas, no, cada uno que viva su vida privada ya. Se respetan estas personas, pero tenemos que decir que hay conductas que Dios dice en su palabra que son pecado. Ahí están, alabanzas al Señor, amén. Entonces esto en Génesis 1:27, hasta los animales es macho y hembra. Cuando Noé fue a meter los animales, Dios le dijo hembra y macho. Es tan sencillo que hasta médicamente los cromosomas de la mujer son diferentes a los del hombre. ¿Quién dijo que, como dijo este señor de la calle, no se nace siendo hombre, se llega a serlo? No se nace siendo mujer, se llega a serlo. ¿Cómo así? Vayan y verá a los cromosomas y verá que los de los hombres son diferentes a los de las mujeres.
La opción de ser homosexual o lesbiana es una opción de la vida adelante. Nadie nace siéndolo. Eso sí es lo que optan por ser. Entonces mire para dónde vamos. La iglesia, hermanos, debe orar por esto. Incluso en las culturas antiguas, mire que hasta el faraón no le dio la orden a las parteras y les dijo: cuando nazca un bebé, ustedes examínenlo. Y ustedes sencillamente comprueben si es hombre o mujer, tan sencillo. Si es varón, varón debe morir, y si es mujer debe vivir. Ya lo sabía un pagano, como eso está en Éxodo 1:15. Votar por el sí es apoyar el matrimonio igualitario, varón con varón y hembra con hembra, porque eso ya lo pactaron allá. El matrimonio está conformado por un hombre y una mujer, dice Mateo 19, 4 y 5, y desde Génesis también. Votar por sí es apoyar la adopción por parte de la… Mira, ahí está ese problema, ese debate que hay en el Congreso con la doctora Vivian. Porque es que, hermano, adoptar niños y toda esta situación es una cantidad de factores que van en contra de nuestras creencias y convicciones. Siendo así, hermanos míos, la Junta Directiva Nacional en pleno concluye, por los argumentos antes expuestos, tanto jurídicos como bíblicos, que no está de acuerdo con muchos de los temas contenidos, la gran mayoría celebrados entre estas dos partes, y que contiene estas 297 páginas, por lo que decide votar por el no en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Y no es que, entiéndase, que votar por no expresa que no queramos, no estemos a favor de la paz o que seamos guerreristas, no lo somos. Ese calificativo no lo podemos aceptar. Y otro argumento que no está aquí, pero que yo les expongo, porque yo recorro y conozco, hermano, el país. Miren ustedes, esta es la fecha, ya dentro de 8 días es la votación y no se ha entregado ni siquiera un primer cartucho de ellos. Es que si esto no gana, entonces es como si uno le pidiera un chuzo y dijera: me entrega el celular o lo puyo. Usted entrega el celular. O sea, está la gente votando con el, ¿sí? Todavía con el fusil en la nuca. Eso no es democracia. En democracia se respeta, se hace, y luego el pueblo con argumentos apoya o no apoya. Amén. Entonces no somos guerreristas porque somos pacíficos, porque manifestar el no es solo señalar que no estamos de acuerdo con nuestros puntos señalados en este citado acuerdo. Además advierte que solo es un grupo con el que el gobierno acuerda, pues hay otros que siguen delinquiendo y causando estragos a nivel nacional, y eso todo el mundo lo sabemos. Amén. De igual manera, entendiendo que esta obra cubre ministerialmente un cuerpo numeroso de cientos o miles de obreros, ponemos esto en conocimiento para que sea divulgada nuestra opinión de manera abierta, sana y prudente, exponiendo a nuestros miembros y asistentes de diversas reuniones nuestros fundamentos antes citados, y que ellos tomen la decisión que su conciencia les convenga. Les diga: somos una iglesia que pregona paz y nunca estaremos a favor de la guerra ni de la violencia, pero creemos que es importante manifestar lo antes señalado, porque sabemos, entendemos y tenemos la tranquilidad que esto no es hacer política, sino que es una decisión nacional que amerita un punto de vista responsable, reflexivo y bíblico. Al margen de cualquier resultado, sabemos que Dios tiene el control de la historia y de los pueblos. Amén. Entonces termina con Proverbios 14:34, que dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es la ruina de los pueblos. Por todo esto, la Junta Nacional estamos invitando y convocando a todo el pueblo del Señor en esta obra del Movimiento Misionero Mundial a un ayuno general por Colombia el día 1 de octubre, el sábado de este presente año, tanto oficiales, presbíteros, pastores y congregaciones en general, para que Dios en su gracia y misericordia intervenga a favor de los designios de nuestro país. Amén. Entonces, mis hermanos, como dijo la hermanita, aclamar se dijo. Amén. Esto sí une. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A orar. Ayer vine y me gocé ver, hermanos, este estrecho pasillo, caminando, clamando, orando. Cuando uno se cansa de rodillas, se pone de pie porque así viene el sueño, y ora y clame, hermanos. Y el 1 de octubre, yo ese día lamento no estar porque yo vengo volando. Yo voy mañana para Argentina, llego a Buenos Aires en la noche y son 5 horas desde el sur, que sigo por allá. Amanezco el martes para empezar reunión con los pastores allá de clamor, de ayuno, de enseñanza bíblica. Termino el jueves, regreso a Buenos Aires el viernes, y el sábado, como están lejos, hermanos, son 7 horas a Panamá y luego aquí. Estoy llegando tarde, pero hermanos, yo quiero que clamemos a Dios. Allá lo vamos a hacer con los hermanos porque hay un poco de misioneros colombianos allá. Ayer los oramos aquí, oramos por ellos. Es que aquí en una pizarra escribimos sus nombres. Todo esto para decirles que llegó la hora de clamar, y lo hemos estado haciendo individualmente. Yo les voy a invitar para que en esta hora, amigos y hermanos que vinieron, usted que se siente colombiano, clame a Dios porque usted es parte de esto. Amén. Y otra cosa que encontré aquí, es mucho lenguaje parecido al que se usa en Venezuela. Ciudadanos y ciudadanas, líderes y lideresas, y todo eso siempre con ese lenguajito. Así que los que quieran ese tipo de socialismo, miren aquí el vecino. Amén.
Yo acabo de llegar de la frontera, gente, hermano, aguantando literalmente hambre. Un país tan rico y tan millonario como es Venezuela es 99% más rica que Colombia, para que sepa. La riqueza solo en petróleo que tiene Venezuela son el 99% más de las que tiene Colombia. Colombia tiene 3.000 millones de barriles comprobados. Eso lo hacen con estudios técnicos ellos. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles. Y miren, amén. Entonces, para que ustedes sepan y oren a Dios antes de ir a votar. No es que queramos guerra, pero el Dios del cielo sí va a traer bendición y de alguna manera intervendrá en los destinos de este país. Pónganse de pie y nos vamos a unir en esta hora. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y vamos a hacer lo siguiente, hermano. Va a tomarnos de la mano con el que está ahí al lado. Venga, hermano Oscar, y vamos a aclamar al Señor en esta hora como uno solo. Vamos a pedir al Señor que intervenga en los destinos de nuestro país. Ustedes los que están en internet, si están en casa, pueden hacerlo. Tómese allí de la mano, si no está en un culto, y si está en un culto, hágalo. Vamos a pedir a Dios misericordia. Nuestro país necesita la intervención divina, aunque ellos lo hayan desconocido y el nombre de Dios no aparezca en ninguna parte. Dios sigue siendo Señor del cielo y de la tierra, Dios de la historia, y vamos a reclamar a nuestro país con reverencia para el Padre nuestro. En esta hora, Señor, terminando esta enseñanza dominical, yo tomo la autoridad que hay en tu nombre para unirme con mis hermanos ahora, los que están aquí en el culto, los que están allá en internet, y a miles de tus hijos que en esta hora, millones que estamos reunidos adorando tu nombre. Señor, con todo nuestro corazón te presentamos la condición de nuestro país, esta profunda polarización que lo afecta. Señor, inclusive el lenguaje que a veces se usa es un lenguaje de confrontación, de odio. Guárdanos de ello, porque tú amas a todos los colombianos sin excepción y quieres perdonarlos si se arrepienten de sus pecados. Señor, mira este acuerdo que hemos mencionado hoy y que en todo el país es objeto de controversias, de comentarios. Dios mío, tú conoces el contenido, cada párrafo de estas 297 páginas, Señor amado. Nada hay allí en secreto que estos hombres hubieran pactado, que tú no fueses el oyente silencioso. Mira, Señor, el ingrediente de brujería y satanismo que le han inyectado a estos, Señor, estos hombres. Mira, Padre, que Cuba, que ha sido gestor de todo esto, es un país, Señor, bajo la influencia de chamanes, teguas, santeros, obras diabólicas. En el nombre de Jesucristo, reprendemos al enemigo que ha venido a Venezuela, también con brujerías, hechicerías, que han traído conjuros. Sea reprendida esa obra satánica. Satanás, te ordenamos dejar inoperantes las mentes de estos hombres. No puedes allí tomar dominio en el nombre de Cristo de todo un país por unos cuantos que consultan a brujos, hechiceros, como este presidente nuestro, inclinado ante los brujos, ante los teguas, Señor, en su ignorancia, cargando unas cuantas piedras, como cualquier supersticioso que es. En el nombre de Jesucristo, el victorioso Dios, el Dios de las naciones y los pueblos, atamos los poderes del infierno y declaramos inoperante, ineficaz todo consenso diabólico. Toda trampa satánica contra nuestra nación y sus habitantes sea reprendido en el nombre de Cristo. Toda influencia satánica es deshecha por el poder de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Declaramos bendición sobre nuestro país. Declaramos bendición. Si este acuerdo ha de traer maldición a nuestro país, no lo permitas, Señor, porque tú has fijado tus ojos en Colombia. Nos has regalado una patria físicamente, aunque los corruptos y perversos gobernantes se han adueñado de mucho del erario público, aunque han caído en la rapiña semejanza de la antigua capital siria llamada Nínive. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, creemos que tú te glorificarás en nuestro país y traerás bendición a este pueblo. Señor, guía al pueblo, que no sean emociones, que sean realidades, que el pueblo pueda, Señor, con mucha sinceridad
evaluar los contenidos de este acuerdo. Mira cuántos no lo han hecho, no lo harán ya. Señor, pero que tú te glorifiques, que todo engaño y toda trampa sea develada, que solo brille la verdad y la sinceridad donde la haya, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre, y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Alabado tu nombre, alabado tu nombre. Aleluya. Vive Jesús. Oh, gloria al Señor. Dios está oyendo no solo nuestro clamor, hermano. Donde quiera que el pueblo está clamando, si algo ha producido una unidad en el pueblo evangélico de Colombia es esta circunstancia. Y estamos clamando y lo seguiremos haciendo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor?